Un cristiano estaba hablando con los estudiantes de una universidad secular sobre la existencia de Dios. Después de utilizar todos los argumentos comunes, tomó un rumbo diferente diciendo: «Saben, cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes, yo no creía en Dios. De vez en cuando algo me impulsaba a creer que tal vez Dios sí pudiera existir, siempre apartaba esa idea de mi cabeza. ¿Por qué? Porque algo me decía que si en verdad Dios existe, entonces teniendo en cuenta mi manera de vivir, yo estaba en serios problemas». Bueno, el ambiente cambió al instante. Decenas de conciencias comenzaron a remorderse en ese momento. Era como si la temperatura del salón se hubiera elevado por la fricción de todas esas caras repentinamente incómodas. Había dado en el clavo. Estos estudiantes no cristianos, a quienes probablemente no les importaban los 10 mandamientos, sin embargo todavía percibían que no todo estaba bien con su vida moral y que si en verdad existía un Dios, tendrían muchas cuentas que aclarar. Para judíos y gentiles y para cada ser humano que vive en el planeta, hay un mensaje que viene del corazón de Dios a nuestro corazón. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. El amor de Cristo por todas las personas debe ser el mensaje principal que emana del cristianismo. Después de todo, también somos pecadores en la lucha. Ninguno de nosotros tiene esperanza alguna fuera de Jesucristo. Por desgracia, a veces el mensaje que enviamos puede parecer un mensaje de juicio, un mensaje de arrogancia y superioridad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos como iglesia, como individuos, demostrar de forma más amplia nuestra compasión por todas las personas? Eso es lo que se propuso hacer Dios al levantar a Israel como nación, ser una luz para el mundo. Y la porción bíblica central de nuestro estudio hoy la encontramos en el libro de Isaías capítulo 42, versículos 5 al 7, y dice así: «Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas». Mira qué propósito sagrado. Pero como nos muestra la Biblia, en su totalidad, Israel no era el único pueblo al que Dios le importaba. La razón por la que Dios escogió a Israel era para que pudiera bendecir a todas las personas en la tierra. Era a través de Israel, o más específicamente del Mesías que surgiría de Israel, que Dios alcanzaría a todo el mundo. Bueno, en la lección de hoy veremos un poco más del alcance del Señor a todos los necesitados de salvación. Uno de los actos más conocidos de Jesús es la alimentación de los 5,000. Dice la Biblia que era sin contar mujeres y niños. Está en San Mateo capítulo 14. Sin embargo, como todo lo demás en el Nuevo Testamento, esta historia no se produce sin un contexto que nos ayuda a entender más profundamente el significado de lo que Jesús había hecho. Vamos a San Mateo capítulo 14, versículos 1 al 21. Leeremos una buena porción de las Escrituras a continuación. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes». Porque Herodes había prendido a Juan y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Cuando anochecía,
Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora ponte aquí en el lugar de los discípulos en este momento. Juan el Bautista, claramente un hombre de Dios, acababa de ser decapitado. Ellos estaban enterados por los informes de que le trajeron a Jesús. Aunque los textos no lo mencionan, esto debió haber sido muy desalentador para ellos. Sin duda puso su fe a prueba. Sin embargo, después de lo que Jesús hizo a continuación, su fe recibió un impulso, sobre todo después de su amarga experiencia. Hay, sin embargo, un significado mucho más profundo en esta historia que va por encima de la forma en que podría haber aumentado la fe de los discípulos. El acto de Jesús de alimentar al pueblo judío les recordó a todos el maná que Dios había provisto a los israelitas en el desierto. Además, la tradición decía que el Mesías vendría una Pascua y que junto con su venida el maná volvería a caer. Y este era exactamente el tipo de Mesías que la gente quería. El Mesías que atendería sus necesidades externas. Y en este momento las multitudes estaban listas para declarar rey a Jesús. Pero Él no vino para ser un rey, y su negativa los frustraría enormemente. Tenían expectativas, y cuando éstas no se cumplieron, muchos se apartaron de Jesús, a pesar de que Él había venido a hacer algo mucho más grandioso, que superaba por mucho sus estrechas expectativas mundanales. ¿Qué ocurrió a continuación? Jesús les ordenó que tomasen el bote y volviesen enseguida a Capernaum, dejándolo a Él despedir a la gente. Bueno, ellos protestaron, pero Jesús les habló con una autoridad que nunca había asumido para ellos, y en silencio se volvieron hacia el mar. Y aquí está el registro bíblico. San Mateo capítulo 14, versículos 23 al 33. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor está al control de toda la naturaleza. No solo es el creador, sino también el sustentador. ¿Cuántas veces estamos a punto de naufragar? Pensamos que la situación no tiene arreglo.
Tal vez en este momento estás pasando por esa crisis. Jesús todo lo ve y ha hecho provisión. Tan ciertamente como fue el auxilio de sus discípulos que estaban por naufragar, se acerca a ti. Él aparece en el momento de mayor necesidad y dice, no temas, yo soy. Pero no nos deja allí, nos invita a avanzar por fe, al igual que Pedro, a caminar sobre el agua. Pero nuevamente nuestra naturaleza humana nos hace dudar del Dios de lo imposible y comenzamos a hundirnos. Y aún allí no nos deja solos, hay una mano poderosa que se extiende. Viene al rescate y nos dice, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que en el grito de Pedro, Señor, sálvame, estamos todos incluidos. A menos que nos tomemos de esa mano poderosa, naufragaremos. Hoy, querido amigo y amiga, hay una mano que se extiende hacia ti. Tal vez no entiendas todo lo que te pasa, pero Jesús ya vio tu necesidad y ha hecho provisión. De la misma manera como Él bajó del monte y vio que los discípulos estaban en problemas, vino caminando sobre las aguas y llegó donde estaban ellos, en gran necesidad. Alguien ha dicho que las necesidades son el material del cual están hechos los milagros. Si no hay necesidad, no hay milagros. Ahora, San Mateo pasa un asunto que se ha vuelto endémico entre el pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál es? La hipocresía. Dios está interesado en una relación de corazón, no de formas externas solamente. Aunque Dios estaba hablándole al antiguo Israel, ¿qué mensaje hay aquí para que la iglesia de Dios de nuestros días lo tome muy en serio y que viene directamente de Dios? ¿Cuáles son las dos principales advertencias que el Señor les hace? ¿Y cómo podemos estar seguros de no estar haciendo lo mismo? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tristes palabras. Jesús conoce el corazón, hace una radiografía. Y varios siglos después de que Isaías escribió esas palabras, Jesús las citó durante un enfrentamiento con los líderes religiosos. En pocas palabras, Jesús condena enérgicamente aquello que puede entrampar fácilmente a cualquier persona, y es la hipocresía. ¿Quién no ha sido culpable de esto en algún momento? Pero si no tenemos cuidado, todos nosotros tenemos la tendencia a ver las faltas en los demás sin reconocer las nuestras. Todos odiamos la hipocresía en los demás y siempre resulta fácil reconocerla en otros. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra capacidad de ver la hipocresía en los demás no sea solo un reflejo de la nuestra? Bueno, después de alimentar y predicar a su propio pueblo judío, Jesús toma una decisión drástica. Él sale de la zona de los judíos y entra en la región de los forasteros, los gentiles. ¿Y qué ocurrió allí? Veamos el relato bíblico. San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, dice así el relato bíblico. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo,
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y sabes qué ocurrió? Su hija fue sanada en aquella hora. En muchos sentidos, esta no es una historia fácil de leer, porque no tenemos el beneficio del tono de voz ni de las expresiones faciales. Al principio Jesús parece ignorar a esta mujer, pero cuando habla con ella, sus palabras parecen muy duras. Por ejemplo, si alguien te preguntara si puede comer una porción de tus papas fritas y le respondieras, no está bien tomar mis papas fritas y echarlas a los perrillos. No es una buena manera para ser amigos, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algunas cosas que debiéramos considerar. En primer lugar, es cierto que en esa época los judíos se referían a los gentiles como perros, comparándolos con los perros sarnosos que circulaban por las calles. Pero aquí Jesús utiliza un término griego más cariñoso. Dice perro pequeño o cachorro, perrillo, para evocar a los perros domésticos que viven dentro del hogar y se alimentan de la mesa. Y en segundo lugar, esta mujer cananea llama a Jesús el hijo de David. O sea que esto demuestra su familiaridad con el judaísmo de Jesús. Pero el punto es que al dialogar con esta mujer, Jesús la dignificó, así como lo hizo con la mujer junto al pozo. Al final ella se va con su hija sana y su fe en el hijo de David fulgurante. Amigo y amiga, la capacidad de amar de Jesús, de atender a las personas, cuidar de ellas, es notable. Dios nos ayude a amar como Él amó y como Él ama, y ver en cada persona un candidato al reino de los cielos. Bueno, las Escrituras registran que Jesús alimentó a miles de personas en dos ocasiones. Primero a los judíos y luego a los gentiles. ¿Notaste eso? En ambos casos Jesús tiene compasión por las personas. Vamos a estos dos incidentes, uno de un lado del río, el otro del otro lado del río. San Mateo capítulo 15. Versículos 29 al 39. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esto es realmente increíble. Increíble imaginar a miles de gentiles llegando para ser enseñados, amados y alimentados por este joven rabino. Hoy, al mirar hacia atrás y comprender la universalidad del Evangelio, fácilmente podemos perder de vista cuán increíble e inesperado debe haber sido esto para tanta gente, tanto para los judíos como para los gentiles. Sin duda, Jesús estaba sacando a todo el mundo fuera de su zona de confort. Sin embargo,
Este siempre ha sido el plan de Dios, de atraer a todos los pueblos de la tierra hacia Él. Un versículo sorprendente en las Escrituras hebreas dan testimonio de esta verdad. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, nos dice: Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor y de Kir a los arameos? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? ¿Que Él se interesa no solo en los asuntos de Israel, sino de todas las personas? ¿Está interesado en los filisteos? Bueno, una lectura cuidadosa del Antiguo Testamento revela esta verdad vez tras vez, a pesar de que a través de los siglos había llegado a oscurecerse tanto que en el momento en que se formó la Iglesia del Nuevo Testamento, muchos de los primeros creyentes tuvieron que volver a aprender esta verdad bíblica básica. Mira de qué manera se captura el Evangelio y su universalidad en estos versículos del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Sígueme con la vista. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios, a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El apóstol habla aquí de una forma muy extensa, pero claramente cuál es el significado de ser un verdadero hijo de Dios. Los cristianos no debieran estar muy en sintonía con las normas morales de Dios, sí, por supuesto, y no debieran sentirse incómodos cuando se enfrentan a la realidad de un Dios moral. Y eso es debido a las promesas del Evangelio. Ya sea judío o gentil, cuando nos enfrentamos a nuestra pecaminosidad, podemos refugiarnos en la justicia de Cristo, en la que Cristo nos ofrece por la fe, sin las obras de la ley, sin obrar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si obramos por nosotros mismos, nada vamos a lograr, porque somos pecadores y nuestras obras no sirven ante Dios. Y cuando llegamos a ser conscientes de nuestro pecado, podemos reclamar la promesa que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No importa si eres judío o gentil, sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos estamos invitados a venir a Él y a vivir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino a derribar esa pared de separación para mostrarnos que Él se interesa por cada ser humano, sea judío, sea gentil, sea quien sea.
El amor de Cristo por todas las personas debe ser el mensaje principal que emana del cristianismo, porque es eso lo que emana de este libro. ¿Quisieras que esta sea tu experiencia? ¿Quisieras de veras reflejar a Jesús en tu vida? El mundo lo necesita. Jesús te necesita. Él quiere hacer en ti lo que realmente se ha propuesto hacer. El enemigo quiere destruir la imagen de Dios en tu vida. Pero Cristo quiere restaurar todo aquello que perdimos al comienzo. Quiere hacernos personas completas, felices, herederos del reino de los cielos. ¿Quisieras que esta sea tu experiencia? Si es así, acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, hemos visto que en tu palabra tú no haces acepción de personas. Todo ser humano es importante para ti. Por eso, ayúdanos a ver cómo Jesús ve a las personas. Ayúdanos a tener los ojos de Jesús, pero sobre todo el corazón de Jesús para amar a esas personas. Aún a nuestros enemigos, orar por ellos y pedir la bendición de Dios sobre ellos. En otras palabras, ayúdanos a ver a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. Gracias que has puesto tu palabra como nuestra guía. Nos has dado este bendito libro con estos principios que nos realinean. ¿Cuántas veces nos salimos de los caminos? ¿Cuántas veces hacemos nuestra voluntad? ¿Cuántas veces hacemos diferencia entre unos y otros? ¿Y cuántas veces condenamos? Perdona nuestra hipocresía. Queremos ser transparentes, verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, para que su nombre sea glorificado cuando las personas entren en contacto con nosotros. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiera Dios que tú y yo hoy podamos demostrar compasión a las personas con quienes encontramos a nuestro camino. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.